Profe, ¿ahí me escucha mejor? Póngase el micrófono más cerquita porque se oye muy lejos. Gracias. ¿Listo? Ahí, profe, ¿mejor? Sí, oye. Dale. Listo, profe. Entonces acá trae una pintura de finales del siglo XIX en donde se hace una representación de un médico francés en el cual por métodos es una estereotaxia bastante básica, intentaba ubicar lesiones intracraneales. En este caso, él lo que estaba buscando era extraer cuerpos extraños tipo bala en pacientes que habían tenido un impacto por herida por arma de fuego. Fue un médico, su nombre es Gastón Contrermois, en el cual, con una forma autodidacta y con una formación de matemáticas y física y aplicación de rayos X, logró desarrollar un método básico de estereotaxia, pero bastante innovador en el campo de la neurocirugía, en el cual le permitía realizar procedimientos quirúrgicos. Entonces acá un breve relato histórico del desarrollo del estereotaxia. Entonces empezamos en 1873 con Carl Dittmar, en el cual desarrolló un sistema de estereotaxia para estimulación de la médula espinal en animales. Luego el primer marco de estereotaxia desarrollado en Rusia por Dmitry Cernov, en el cual pues intentaba por métodos de cranometría identificar exactamente la localización por medio del marco. Gastón Contrenoir en 1897 desarrolla un método básico, lo mismo de estereotaxia, pero con el adicional de que utilizó rayos X. Esto le permitía identificar lesiones intraoperatorio y de esa manera facilitar su extracción, en este caso por cuerpos extraños metálicos. Victor Horley y Robert Clay en 1908, entonces también diseñaron su propio marco, hicieron estudios experimentales con animales y fueron los que utilizaron por primera vez el término estereotaxia, que esto viene del griego, estéreo, que significa sólido, y taxia, que significa posición. Y luego Ernest Spiegel y Henry Wicks también ahondaron en los estudios con animales y también uno de los primeros en realizar procedimientos en humanos. Luego vinieron ya otros neurocirujanos que hicieron unas contribuciones en campos diferentes, como por ejemplo en la neurocirugía funcional, la escuela francesa, en especial en el Hospital Santa Ana, en el cual fueron pioneros para la estereotaxia y su aplicación en el campo de la epilepsia. Estos fueron dos cirujanos, Talarash. Y lo mismo se reconoce en otras escuelas, en especial la americana y la canadiense, en el desarrollo de marcos de estereotaxia enfocados en epilepsia. Entonces, volviendo un poco atrás, empezamos con los estudios que realizó Broca. Entonces, como nosotros sabemos, Broca, un científico, biólogo, antropólogo, médico francés, quien realizó estudios en diferentes áreas. Entonces, uno de los estudios en los cuales él se enfocó fue en la cranometría y los estudios antropométricos del cráneo. Entonces, en la imagen superior derecha y su superior izquierda, que es un goniómetro bastante básico y rudimentario, en el cual lo fijaban en el conducto externo y en referencia con el punto alveolar permitía realizar diferentes mediciones en el cráneo. No solo mediciones, sino también ángulos y cómo estos se correlacionaban con algunas estructuras craneales. En la imagen inferior izquierda, entonces realizó o describió los primeros puntos craniométricos acorde a las mediciones que él había hecho. En la imagen central está un sistema que él mismo desarrolló para medir el volumen intracraneal. Profe, ¿me quería decir algo? El sonido a veces se baja un volumen, no sé si más cercanía al micrófono.
no lo dejar acá cerca, profe. Bueno, Bueno, entonces en la imagen fue también uno que él hacía, era que ponía semillas, utiliza diferentes tipos de semillas o también con mercurio, y de esa manera pues ponía el cráneo en la parte superior y luego al mover la manivela permitía el flujo de las semillas que casi siempre utilizaba semillas de mostaza o mercurio, y de esa manera pues permitía medir el volumen intracraneal. Y en la imagen de la derecha fue un dispositivo también bastante innovador, porque no solo permitía hacer mediciones craniométricas, sino cómo pasar de un modelo tridimensional a un modelo 2D, sería para hacer una representación en papel. Este ya fue un cranómetro desarrollado por John Grattan finalizando el siglo XIX, en el cual, como podemos ver, permitía hacer una representación bidimensional de una estructura tridimensional, que en este caso es el cráneo, tomando mediciones exactas y ángulos, que era el sustrato que estaba utilizando. Mason y Pollard, lo mismo finalizando el siglo XIX, entonces hacen o intentan hacer una aproximación de las mediciones extracraneales con estructuras intracraneales. De esta manera pues da paso a lo que después sería propiamente la estereotaxia, en el cual pues buscaba identificar estructuras anatómicas y lesiones de manera externa y para llegar de manera exacta a la lesión. Esta es uno de los primeros marcos que se desarrollaron en 1889. Serlo crea lo que denomina en ese momento un encefalómetro, en el cual pues era un marco que se ponía sobre la cabeza con dos arcos, y de esta manera permitía ubicar lesiones. Entonces él no era tan exacto en su precisión. El marco de Coger, lo mismo, hay una estructura básica con unas funciones muy parecidas al marco de Chernow. Y Rosolimo ya en 1907 crea una estructura un poco más avanzada, en el cual pues, al utilizar unas rejillas por el cuero cabelludo y haciendo una cranometría previa, permitía acceder de manera. Hasta 1918 crea un primer dispositivo en el cual pues, no solo permitía hacer una cranometría, sino también le permitía acceder o tomar muestras o biopsias de una manera pues, básica. Entonces, como ya les había mencionado antes, un médico francés de finales del siglo XIX, Gaston Contremoulin, en el cual desarrolló en principio un marco de estereotaxia para ubicar las lesiones de acuerdo a pues, mediciones matemáticas bastante simples, que eran ángulos y longitudes. Sin embargo, después la adiciona, acá como se ve en esta imagen, un sistema de rayos X que le permitía pues, identificar de manera intraoperatoria en vivo las lesiones. Fue el primero en utilizar rayos X para realizar estereotaxia. Entonces, ahora sí entrando un poco ya en el campo propiamente de la estereotaxia, un componente muy importante de la adquisición de imágenes para realizar, bien sea resección o de lesiones, drenajes de quistes, en epilepsia o en estimulación cerebral profunda. Siempre vamos a empezar con imágenes y su respectiva análisis. Entonces acá es una tabla en la cual pues, nos muestra las diferentes técnicas de imágenes que podemos utilizar. En principio vamos a utilizar imágenes por resonancia magnética, y en especial en neurocirugía funcional pues se pueden utilizar algunos métodos de adquisición especial. Entonces, cuando queremos una alta resolución a nivel de núcleos de la base, bueno, en principio se deben utilizar sistemas de resonancia de alta
precisión, que generalmente nos la aportan resonadores de 3 a 7 tetas, y estos nos van a permitir adquisición de algunas secuencias especiales, como esta la GFA-TIR, en el cual pues, es una recuperación de inversión de recuperación T1, que nos permite un análisis o una representación esquemática o una visualización con alta resolución de los núcleos basales. Y a otras secuencias que uno va a tener en contraste T1, T2, las imágenes contrastadas para visualizar vasos corticales y las imágenes por perfusión y difusión. Pues acá, por ejemplo, estas son imágenes, imágenes por resonancia magnética con un resonador de 3 telas en el cual pues, se puede identificar de manera precisa los núcleos de la AS, como el global externo, interno, el núcleo subtalámico y la representación de estos en el SW para identificar estructuras vasculares. Esta es una secuencia de pasos en el cual cómo vamos a realizar estos procedimientos y el flujo preparatorio para tanto para la adquisición de imágenes como para realizar propiamente el procedimiento. Entonces, se empieza colocando un marco de estereotaxia que se puede realizar en salas de cirugía o cuando el paciente incluso se puede realizar también bajo anestesia local en la cama del paciente. Luego se va a posicionar un sistema de fiducias, que ya más adelante les voy a mostrar. Luego viene la adquisición de imágenes, que por lo general se va a utilizar una tomografía computarizada simple y contrastada para visualizar tanto la imagen como estructuras vasculares. Y en la imagen acá inferior, que vendría siendo la imagen que se obtiene preoperatoria. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un sistema de referencia externo con un marco, en este caso un marco de estereotaxia, donde las fiducias van a los laterales y hacia interior que nos van a permitir obtener unas mediciones, unas coordenadas en el plano cartesiano, en los ejes X, Y y Z, y dependiendo también del marco, utilizar sistemas angulados, y que al combinarlo con los sistemas de planeamiento en las 3 coordenadas nos va a permitir una adquisición o nos va a permitir hacer un adecuado planeamiento para la toma de la biopsia o el dispositivo que queremos implantar. Esta es una imagen de resonancia de 3 telas, que donde se puede ver la secuencia que previamente les había mencionado, en el cual pues se ve una clara, una alta resolución de los núcleos basales y en donde una de las aplicaciones va la estimulación cerebral profunda. No voy a andar sobre este tema de estimulación cerebral profunda, que pues es uno de los temas que luego se va a exponer. En cuanto a las mediciones, por ejemplo, en este caso en el cual se quiere llegar al núcleo subtalámico, entonces se trazan acá unas líneas a nivel de la comisura anterior y la comisura posterior, se obtiene el punto medio, y a 2-3 milímetros de la línea media pues se va a poder obtener se va a poder llegar al núcleo subtalámico, que sería uno de los métodos de acceso. Otro método de acceso, por ejemplo, obviamente previamente obteniendo imágenes de alta resolución, es utilizando unos cuadrantes a nivel de los núcleos rojos, como se observa en la imagen de la izquierda, en el que a 3 milímetros de la línea media y respecto al borde superior lateral del núcleo rojo se va a poder llegar al núcleo subtalámico. Esas imágenes pues básicamente las traigo para ver la importancia de las imágenes para el planeamiento prequirúrgico. Estas son otras imágenes que podemos utilizar. Entonces, como podemos ver, las imágenes por resonancia magnética y en el cuadro de la inferior izquierda cuando se obtienen imágenes por tomografía. Lo ideal cuando se realizan este tipo de procedimientos es realizar una combinación intraoperatoria en el cual se hace una fusión de las imágenes por resonancia magnética con la tomografía que se obtiene prequirúrgico luego de haber posicionado las fiducias.
dentro del estudio prequirúrgico y dependiendo pues también de la zona a la cual queremos acceder, los trayectos con imágenes con tractografía, dado que pues uno de los principios de la estereotaxia es producir como el menor daño en el tejido neuronal. De hecho, pues eso fue algo que no me mencionó en el contexto histórico, y de la importancia de por qué había surgido la estereotaxia es que pues, cuando empezó la neurocirugía las tasas de mortalidad eran relativamente altas, inclusive en algunos centros llegaban hasta el 50%. De que hay algunos pues, neurocirujanos empezaron a desarrollar técnicas para realizar procedimientos quirúrgicos con una muy alta precisión, con tiempos cortos y pues con el menor tasa de complicaciones. Y en este caso en especial, el estudio preoperatorio de los tractos pues nos va a facilitar el paso, bien sea de la guía o la aguja de la biopsia, para evitar dañar lo menos posible los tractos. ¿Qué recomendaciones nos da la literatura para realizar este tipo de biopsia cuando tenemos estas lesiones? Es que el trayecto, como se ve en la imagen de la A, debe ir paralelo a los tractos en los cuales por donde va a pasar la guía. Pues lo ideal es evitar tractos que están en relación con áreas alicuantes, pero si o en caso en que se requiera realizar una biopsia o una estimulación como en neurocirugía funcional, los trayectos deben ir paralelos a los tractos que previamente están estudiados. Esta es una imagen en la cual pues, nos muestra los diferentes trayectos que se pueden realizar en la estereotaxia con algunos principios bastante especiales. Entonces, en primer lugar, se deben evitar estructuras vasculares. Para eso pues, se realiza la tomografía de cráneo contrastada prequirúrgica y mucho mejor si tenemos imágenes por resonancia que nos van a facilitar pues, el planeamiento quirúrgico. Segundo, vamos a entrar idealmente por los giros, evitando los surcos. En tercer lugar, los trayectos pues, tienen que evitar estructuras ventriculares o el epéndime. Y lo otro es ir lo más paralelo posible a los tractos. Entonces, esta es otra imagen, lo mismo por resonancia magnética en el campo de la neurocirugía funcional, en el cual se hace una aplicación o introducción de electrodos que pueden ser con uno o con varios puertos, y la importancia en este caso en el planeamiento, en el cual se puede ver cómo la imagen, en la esquina inferior izquierda, nos va a llegar, en el cual nos puede llegar tanto al núcleo subtalámico o al globo interno. Y pues es muy importante en estos casos una correcta planeación quirúrgica, dado que pues, nos vamos a encontrar con estructuras funcionales de vital importancia. Y lo mismo, cómo se va a correlacionar la trayectoria con otras estructuras vasculares y ventriculares. Dentro del planeamiento, entonces, se nos viene como la pregunta es, ¿qué tipo de fiducias vamos a utilizar? Entonces, se han descrito diferentes tipos de fiducias, unas que pueden ser con marco rígido lateral, como es en la imagen de la A, en el cual son placas laterales y anteriores, en el cual pues, van a estar los puntos de referencia para el planeamiento quirúrgico. Hay otros métodos que están desarrollando en los cuales no se requiere marco, en el cual, como se ve, por ejemplo, en la imagen B, en el cual tenemos fiducias, en el cual se van a implantar en el cuero cabelludo y en la tabla ósea, que por lo general, pues, al igual que en los sistemas de referencia laterales, ofrecen una alta precisión. ¿Qué otros existen? Están los adhesivos, en el cual pues, dependiendo de la zona donde queremos intervenir, se van a poner fiducias directamente en el nivel del cuero cabelludo. Y hay otras en las cuales son puntos únicos que se van a fijar al cráneo. Y en el caso de la E, se va a utilizar sistemas de reconocimiento facial por láser, en el cual pues, va a recrear millones de puntos, los cuales nos van a facilitar guiar la biopsia que se puede realizar con marco o asistido con robot.
De estos, ¿cuáles son los que tienen que se correlacionan con una alta precisión? Son aquellos en los cuales las fiducias van a estar unidas directamente al cráneo, que sería en la imagen de la B, o cuando son con marco y con sistemas de placas laterales. Por lo general ofrecen una precisión que por lo general va a ser menor a los 2 milímetros. Cuando utilizamos fiducias que ya son externas o con un único punto o que van unidas al cuero cabelludo, ofrecen una tasa o por lo general la precisión va a ser de los 2 a los 4 milímetros. Así que si queremos realizar un procedimiento como los que se realizan en neurocirugía funcional, en los cuales la precisión tiene que ser menor a los 2 milímetros, pues van a preferir fiducias como en el caso de la A y la B. Ya si lo que queremos es, por ejemplo, biopsiar una lesión tumoral y esta pues va a medir más de 2 centímetros, más de 2 milímetros, se pueden considerar las otras opciones, como las fiducias en cuero cabelludo. Entonces, esta es una representación esquemática de los diferentes sistemas de estereotaxia y de fiducias que se pueden utilizar. Entonces, se puede realizar con o sin marco. Actualmente hay sistemas robotizados que permiten tanto el planeamiento estereotáctico como la toma de la biopsia o la introducción del catéter, y otros en los cuales nos va a requerir sistemas con marco. Esto nos va a finalmente, ¿por qué método nos vamos a preferir? Generalmente los que tienen una mayor tasa de éxito en cuanto a la precisión son aquellos que van a utilizar un sistema de marco de estereotaxia con un sistema de fiducias, bien sea adosadas al cráneo o con un sistema de barras laterales. Esta es una representación esquemática para el posicionamiento, bien sea de las fiducias o para la toma de la muestra o para la introducción del catéter. Entonces se puede realizar trépanos o también se pueden realizar, actualmente se han desarrollado unos sistemas perforadores en el cual ni siquiera se requiere hacer una incisión en la piel, sino se introduce directamente y asistido con sistemas de taladro, se continúa o se hace la perforación del cráneo para llegar directamente a la lesión, sin realizar pues mayores incisiones. Entonces este es un ejemplo en el cual se realiza el orificio a nivel del cráneo asistido por motor, pero realizando una herida pequeña en la piel, que es básicamente uno de los objetivos del estereotaxia. Entonces, como ya les había mencionado, hay sistemas que van a utilizar marco, otros que van a utilizar marco asistidos con una asistencia robótica, o sistemas tradicionales simplemente con marco estereotaxia. Entonces, en la secuencia de pasos, en todos va a ser bastante similar, en el cual pues vamos en primer lugar la adquisición de imágenes prequirúrgicas y el planeamiento de la toma de la lesión o la introducción del catéter, la fijación del marco o un posicionamiento del sistema de fiducias que nos van a permitir llegar a la lesión, la configuración del sistema de coordenadas que se puede hacer de manera manual, o actualmente pues hay diferentes tipos de software que nos van a permitir hacer este planeamiento. Entonces, ¿qué es exactamente pues, lo que se recomienda? Un buen sistema de planeamiento asistido por software, dado que estos por lo general no solo utilizan un sistema cartesiano en el eje X, Y y Z, sino que utilizan también un sistema avanzado de planeamiento esférico y cilíndrico que aumenta la precisión o que aumenta el rendimiento del procedimiento. Ahora el siguiente paso pues finalmente va a ser el posicionamiento, la introducción del dispositivo, que va a ser pues bastante similar si es con robot o de manera manual. Y finalmente pues vamos a terminar retirando el dispositivo y cierre de la piel. Pues dependiendo de que si utilizamos un sistema perno o con trépano, pues va a requerir de esta manera pues el cierre del procedimiento.
En cuanto a las aplicaciones de la estereotaxia, pues son bastantes en diferentes campos. Inicialmente, como les había mencionado, uno de los objetivos era identificar cuerpos extraños y resección de tumores. Sin embargo, hacia finales de la década de los 40 y la década de los 50 se encontraron otras aplicaciones bastante interesantes, como en el caso de la epilepsia o en la neurocirugía funcional, que son acá algunos ejemplos que traigo en esta tabla. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia, una de las aplicaciones más utilizadas va a ser la aplicación del Stereo G para ubicar con una alta precisión la zona epileptogénica. Y ya vienen los otros que es para tratamientos o para neurocirugía funcional, para movimientos anormales, en psiquiatría para trastornos obsesivos convulsivos. Sin embargo, pues esto se va a tratar en otras charlas. Entonces acá viene, esta es una representación de cómo los sistemas actuales para planeamiento y de software nos van a permitir hacer el planeamiento prequirúrgico de la lesión. Entonces, en primer lugar, van a ser los sistemas para el posicionamiento de la lesión, que no lo puede dar cualquier sistema de coordenadas en el eje X, Y, Z. Sin embargo, como les había mencionado, un aspecto muy importante pues, va a ser evitar estructuras vasculares, los surcos o las caídas ventriculares. De esta manera, pues, vamos a requerir un movimiento del marco para evitar pues, estas estructuras. Y es acá donde el planeamiento esférico y en el cono nos van a permitir finalmente realizar el planeamiento. Entonces acá era lo que les estaba mostrando. Entonces uno tiene el plano cartesiano, que vendría siendo la imagen de la A, donde con un sistema básico nos va a representar las tres coordenadas para la identificación de la lesión. En un plano esférico, pues adicional a lo anterior, lo que nos va a facilitar es el movimiento de un punto sobre el arco de la esfera, siempre teniendo en cuenta el mismo objetivo. Entonces vamos a tener un arco de circunferencia y un radio que vendría siendo la profundidad y el ángulo respecto al cenit, que nos va a también ayudar para el sistema de posicionamiento. Y en los ejes cilíndricos, como por ejemplo en la neurocirugía funcional, donde no solo nos va a dar, facilitar el plano o llegar hasta la estructura profunda, sino en algunos casos se va a requerir también cierto movimiento distal para llegar a zonas adyacentes. Entonces, eso nos va a dar la profundidad y el radio profundo para la estimulación, que es lo que se estaría buscando. Uno de los marcos que más se utiliza en la actualidad, que es el marco del Excel, utiliza por lo general un sistema combinado cartesiano y esférico, ofreciendo pues unas tasas de precisión mucho más altas con margen de error por lo general menor a 1 milímetro. Este es el marco que les había mencionado, en el cual pues hace una combinación de estos dos métodos, ofreciendo pues un alto rendimiento en cuanto a su precisión. Y como les había mencionado, pues al tener un arco, nos va a permitir un movimiento del punto de entrada, siempre teniendo en cuenta el mismo target o el objetivo. ¿Esto para qué? Pues para, como les había mencionado, evitar estructuras vasculares o los surcos o áreas funcionales que no queremos en este momento estimular. En algunos, cuando por ejemplo queremos hacer una toma de una biopsia, por lo general van a ser lesiones grandes, pues la probabilidad de tener un falso negativo pues, va a ser muy baja. Sin embargo, en el caso por ejemplo de la neurocirugía funcional, donde queremos tasas o con una alta precisión, es importante evaluar qué tanto o cuál fue el error cuando se introduce el electrodo. Entonces hay diferentes tipos de fórmulas que van métodos analíticos de software o con fórmulas nos van a medir qué tanto o qué tanta discordancia hay entre el punto original
con el punto final que se ha estimulado, y de esta manera pues medir la tasa de error del procedimiento. Una de las aplicaciones bastante interesantes que se le daba a la estereotaxia va a ser la estereoelectroencefalografía. Se vino trabajando durante toda la primera década del siglo XIX, especialmente por la escuela norteamericana, la escuela canadiense, pero finalmente los que lograron unas aplicaciones bastante confiables y con los métodos reproducibles en el campo de la epilepsia fue la escuela francesa, especialmente en el Hospital Santa Ana, donde los dos neurocirujanos, Bacaun y Talairas, desarrollaron primero un marco de estereotaxia, y en segundo lugar sistemas de posicionamiento de electrodos para medición de la actividad ictal. Entonces, acá en esta imagen, pues vemos como los primeros gráficos que ellos realizaron. Se enfocaron principalmente en las estructuras frontales y temporales mesiales, y un sistema de estereotaxia en el cual pues de manera ortogonal o de manera lateral se hacía la introducción de los electrodos. Como yo les había mencionado, pues de los primeros en realizar estos estudios de estereotaxia pues fue Broca, en el cual pues así describió estructuras anatómicas y cómo éstas se relacionaban con una función en especial, que en el caso, por ejemplo, en el lóbulo frontal inferior o opercular se relacionaba con el área del lenguaje. Y ya luego otras contribuciones como las de Jackson, en el cual, por ejemplo, él asumía que las convulsiones focales eran inducidas por descargas corticales locales. Esto pues dio paso a que otros neurocirujanos enfocados en epilepsia intentaran de alguna manera identificar el foco o la zona epileptogénica, y de esta manera pues, ofrecer algún procedimiento quirúrgico con fines curativos de la epilepsia. Bueno, esta es una representación de una diapositiva que se saltó, en el cual pues, cuando se realiza la introducción, por ejemplo, un electrodo o cuando vamos a tomar una biopsia, lo que queremos es que sea algo preciso, exacto, en el cual independiente del ángulo de entrada podamos llegar siempre a la lesión, y no que si cambiamos el ángulo pues vamos a obtener talles diferentes. La revisión histórica del SRG, vienen otras contribuciones como la de Krauss, en el cual por métodos de estimulación cortical directa hizo un primer mapa cortical del área motora. Y este trabajo inicial junto con el trabajo con Penfield permitió en la primera publicación un mapa ampliado de la corteza cerebral, no solo de la corteza motora, sino de la corteza cerebral por métodos de estimulación cortical directa. Luego se realizaron algunos trabajos para identificar, recrear o simular una crisis. Entonces, para esto ellos lo que hacían era realizar una hiperventilación o la administración de metrazol para inducir o recrear estos estados epileptogénicos y identificar por métodos de registro el foco epileptogénico. Los primeros que hicieron un primer reporte sobre estos métodos fueron Robert Hein y Russell Meyers. Entonces, ya finalizando, bueno, gracias a los estudios aproximadamente de 1940, 1957, Talairas y Bacaun desarrollaron un sistema de SRG con una bastante precisión en cuanto a la ubicación de la zona epileptogénica. Entonces, ellos inicialmente, como ya te he mencionado, se enfocaban bastante en las áreas frontales y temporales mesiales, y obviamente en ese tiempo pues no tenían imágenes como la tomografía ni la resonancia. Entonces utilizaban métodos como la ventriculografía
en el cual, pues y utilizando esta ventriculografía, la utilizaban como puntos o reparos anatómicos para guiar los electrodos de manera intraoperatoria. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Bueno, entonces acá es una foto de los primeros procedimientos que ellos hicieron, en el cual pues utilizaban un marco que también ellos mismos desarrollaron, en el cual pues dirigían el haz de rayos X, tanto de lateral como en AP. De esta manera pues obtenían las imágenes, en especial de los ventrículos, y esto pues les facilitaba pues realizar el planeamiento quirúrgico, evitando obviamente estas zonas para la implantación de los electrodos. Este ya pues es una representación un poco ya más moderna de los diferentes métodos que se utilizan. En este caso es un método de introducción de electrodos asistido por robot, en el cual se realiza una tomografía y de manera intraoperatoria se introducen los electrodos. Entonces, en cuanto a las indicaciones generales para el S3G, entonces, en principio va a ser la identificación de la zona epileptogénica, que es algo que les voy a hablar un poco más adelante. En especial se puede utilizar en pacientes con imágenes normales, en especial cuando cuentan con imágenes con resonancia magnética, idealmente de 3 a 7 teslas. Y en aquellos pacientes en los cuales no tienen zonas epileptogénicas extratemporales, bien sea por datos en la semiología o por métodos no invasivos como la telemetría o la videotelemetría, y cuando estos datos no son concordantes, entonces nos puede ayudar en este caso. Sin embargo, cuando los focos o por estudios no invasivos como la telemetría nos va a mostrar diferente actividad cortical dispersa o biohemisférica, puede que en estos casos la indicación o no haya una indicación para el esteroide. Otro aspecto muy importante es cuando ver qué tanto, o cuál es la proximidad entre la zona epileptogénica con un área elocuente. Esto pues mira si el paciente pues va a beneficiar de manejo quirúrgico y de esa manera pues delimitar. ¿Qué desea realizar con la implantación de electrodos? Primero uno mirar si el foco es a nivel cortical o subcortical, o qué tanto se extiende a nivel de la corteza. En este caso pues nos vamos a ayudar con métodos de registro adicionales que se vendrían siendo encefalografías subdurales o un electrodo subdural. Entonces, para esto, Engels y el mismo Talareich han descrito diferentes zonas que vendrían siendo como el target del SRG. Pues uno, que es la lesión epileptogénica propiamente dicha, que se caracteriza por una aparición de ondas lentas de fondo continuas, independiente de la actividad ictal. La otra, que es la zona epileptogénica, en la cual pues tiene una amplitud y frecuencias similares entre una actividad ictal y la otra, y que puede ser fácilmente reproducible, y en la cual se requiere sí o sí para que haya un episodio convulsivo. Y otra tercera zona que la describió Talareich, que es la zona irritativa, que generalmente se caracteriza por ser uno o múltiples focos proximal o distal a la zona epileptogénica, con una actividad paroxística con frecuencias e intensidades variables que no necesariamente se correlacionan con la actividad de la zona epileptogénica, y que puede conferir o no la aparición de una crisis. En cuanto a los electrodos que se utilizan, pueden ser con uno o múltiples electrodos, y que por lo general son semirrígidos. Entonces se utiliza un estilete para su posicionamiento a nivel intracraneal, y una vez que empieza a terminar el procedimiento se retiran, y va a quedar para que quede el electrodo a nivel intracraneal. Esta es una imagen en la cual pues, nos muestra los diferentes métodos y electrodos que existen.
Entonces pueden ser electrodos en los cuales, como en la imagen de la A, en el cual llegan solo hasta nivel cortical con un único electrodo, o en la imagen de la B y en la C, en el cual pues hay múltiples electrodos, como los que se utilizan para evaluar a nivel subcortical o profundo, en este caso como vendría siendo la mitad. Y en la imagen de la derecha, pues viene siendo, es una representación finalmente de los electrodos que se posicionan en el paciente. ¿Cuántos electrodos se utilizan? Pues eso va a depender mucho del estudio que se le ha hecho al paciente previamente. Por lo general se utilizan de 12 a 15 electrodos, sin embargo, pues se han descrito que se pueden posicionar hasta 22 electrodos. Pero por lo general con 12 a 15 ya se puede obtener un buen registro confiable de la actividad ictal. Entonces, en cuanto al planeamiento, entonces siempre es muy importante la evaluación semiológica, que fue algo que ya previamente se había tratado en una charla, y esto comparando con otros estudios no invasivos como las telemetrías y las biotelemetrías. Esto nos va a permitir como formular una zona, una posible hipótesis para la zona epileptogénica. Y de esta manera, pues se estaría haciendo una buena correlación anatómica y electroclínica que nos va a facilitar el posicionamiento o dirigir adecuadamente los electrodos acorde al estudio que previamente se había hecho. Entonces, esta es una imagen en la cual pues, se ve tanto el planeamiento, las imágenes prequirúrgicas, el estudio angiográfico que se requiere también al igual que en una estereotaxia. Y en la imagen de la derecha pues se ve finalmente cómo se han posicionado los electrodos, que en este caso es unos electrodos enfocados o dirigidos a la región temporal y frontal mesial. Estos son los diferentes pasos o la secuencia de pasos que se van a utilizar para la implantación de electrodos. Es una manera bastante o muy parecida a la aplicación de un procedimiento por estereotaxia. De hecho, pues es para el posicionamiento de estos electrodos, por lo general se va a requerir un sistema de marco de estereotaxia tanto para la planificación como para su posicionamiento. Muy importante pues dentro del planeamiento hacer las diferentes mediciones y utilizar los electrodos que vamos a posicionar, porque si es si el estudio previamente con la telemetría se había dado cuenta que es más de actividad cortical, muy seguramente se van a requerir electrodos o guías con un menor número de electrodos y con una profundidad mucho menor. Así estamos pensando en una actividad ictal profunda como la que sucede a nivel temporal mesial. En cuanto a las técnicas, entonces son múltiples, como ya les había mencionado, también muy parecido al sistema de estereotaxia, se pueden utilizar sistemas con o sin marco, y sistemas asistidos o no con robot. Actualmente, ¿qué es lo que dice pues, la evidencia respecto a este tipo de procedimientos? Es que en ambos casos el rendimiento es muy alto, con una tasa de complicaciones realmente muy baja, menor al 2%. Lo único es que cuando se utiliza un sistema asistido por robot, el tiempo quirúrgico disminuye aproximadamente casi un 50%. Sin embargo, pues en cuanto a la tasa, el rendimiento y las complicaciones van a ser bastante similares entre los dos métodos, o métodos con marco, sin marco o asistido con robot. Esta es una imagen en el cual pues, se está realizando el planeamiento quirúrgico, en el cual se utiliza un sistema de barras laterales con las fiducias laterales para el planeamiento y la medición de las estructuras en las cuales se hace la introducción de los electrodos. Esta es una tasa comparativa de los diferentes métodos que actualmente se utilizan. Por lo general, independiente casi del método en el cual se utilice, la tasa de error va a ser bastante baja, con una precisión menor de 2 milímetros en más del 95% de los casos. En cuanto a la epilepsia del lóbulo temporal, que fue algo que pues, ya se ha mencionado previamente en la semiología, en la subdivisión en diferentes grupos, pues en especial para los grupos o en los cuales se ha encontrado que hay un claro beneficio del uso del esteroide, son para los grupos 1, 2, 3 y 4.
en el cual pues van a predominar los síntomas o la actividad talético-motor. Ya en el grupo 4, en el cual pues ya hay otras estructuras involucradas como la corteza prefrontal, ventromedial, temporales anteriores, las múltiples conexiones a nivel insular y con el giro del cíngulo. En estos casos el beneficio del esteroide no se ha encontrado pues que hay un claro beneficio o estudio con este método invasivo. Sin embargo, pues en los grupos 1, 2 y 3 hay un claro beneficio para el uso de esta técnica. Entonces, en general, pues el lóbulo frontal, pues casi desde los inicios del esteroide, pues se ha encontrado que es un buen sitio para el estudio, dado que pues, permite una identificación clara de la zona epileptogénica. Como cualquier otro tipo de estudio, pues requiere estudios avanzados de imagen y en especial, pues no hay, o con algunos pacientes no ha encontrado una clara asociación o beneficio en aquellos pacientes en los cuales tienen unas imágenes de resonancia magnética normales o en los cuales no hay hallazgos patológicos. Para la epilepsia, el lóbulo temporal pues es uno de los sitios o talles en los cuales más se utiliza y en especial para este tipo de epilepsia, entonces está indicado básicamente cuando se ha logrado identificar con métodos no invasivos como la telemetría y que nos ha mostrado que está lateralizada. ¿Qué otra indicación también se podría utilizar? Cuando también por estos métodos no invasivos nos podemos dar cuenta que el foco es a nivel temporal y bilateral. Cuando hay una actividad multifocal o en los cuales pues claramente no solo involucra la actividad temporal sino otros lóbulos, en estos casos pues no hay una clara indicación para el uso de los esteroides. Esta es una representación de la aplicación o introducción de los electrodos, que probablemente son electrodos profundos, en donde los targets, los blancos principales, va a ser uno la amígdala, y lo otro es a nivel del hipocampo. El hipocampo tanto anterior como posterior. Así que ya con estos tres electrodos se puede obtener un buen registro y identificar la zona epileptogénica con una alta precisión, mayor al 95%. Para la epilepsia insular, lo mismo, pues el esteroide ha ofrecido una buena correlación y precisión en cuanto a la ubicación de la zona epileptogénica, a pesar de que es una estructura que tiene múltiples conexiones con diferentes lóbulos. Sin embargo, pues en este caso, el esteroide ofrece un alto rendimiento en cuanto a la ubicación de la zona epileptogénica. Bueno, esto es parecido a lo que ya les había mencionado. Para ubicar los electrodos en esta localización, por lo general se utilizan trayectorias laterales o ortogonales. Y por lo general pues nos va a ofrecer luego de identificación de la zona de crisis para una resección segura de esta área. Cuando se compara el esteroide con métodos de electrodos subdurales, realmente pues ambos tienen tanto unas indicaciones especiales como unas limitaciones en especial. Entonces, para el esteroide, por lo general nos ofrece un buen registro tanto cortical como subcortical y profundo. Sin embargo, pues no nos va a permitir evaluar claramente cómo se correlacionan estos registros con estructuras adyacentes en especial. Con áreas elocuentes. Entonces, en estos casos es cuando métodos con electrodos subdurales nos van a ofrecer un buen registro, dado que al ofrecer un mapeo cortical se puede identificar claramente tanto la zona epileptogénica cuando esta es cortical y cómo se va a relacionar con estructuras elocuentes adyacentes. Esto que es muy importante para el planeamiento si lo que queremos es luego hacer una resección de esta zona. En cuanto al esteroide, pues es un método bastante seguro con una baja tasa de complicaciones, es un procedimiento relativamente rápido, no requiere una reintervención para el retiro de los electrodos como si sucede cuando son métodos estructurales en el cual se requiere inclusive una
una craneotomía para la introducción del electrodo. Y pues esto obviamente pues va a aumentar los riesgos y las complicaciones. Sin embargo, en las complicaciones globales para los métodos de electrodos subdurales por lo general van a ser menores del 3-4%, a diferencia del esteroide donde las tasas globales de complicaciones van a ser menor al 1.3%. Entonces este es un metaanálisis en el cual pues, revisar las complicaciones de estos métodos, en el cual pues del esteroide, en el cual nos muestra que la tasa global de complicaciones va a ser del 1.3%. Y esto es pues, la principal va a ser la hemorragia. Entonces podemos ver y deducir que es un procedimiento pues bastante seguro. Y esto era lo que tenía profe sobre generalidades sobre estereotaxia y esteroide. Muy bien, Eliezer. Bueno, un tema que es relativamente nuevo. Cuando yo era residente no había estereotaxia. No la practicamos en el hospital donde yo estudié. Y no teníamos el equipo. O sea, yo sabía y lo leíamos en los artículos que existía estereotaxia. Sin embargo, leíamos y asistíamos a los congresos y la gente hablaba mucho de la estereotaxia. Esto se popularizó por ahí desde el año 2000 en adelante. La estereotaxia, pues como usted lo mencionó, inicialmente se hacía para hacer biopsias, para hacer procedimientos no mínimamente invasivos, con mínima lesión al cerebro, y ese es el objetivo. Y luego ya se aplicó para cosas más complejas como hacer cirugía funcional. Como se mencionó también, el objetivo pues, es hacer el mínimo daño posible para hacer una intervención, y ahora se usan esos aparatos para hacer la estimulación cerebral profunda, de lo cual habrá otra charla más adelante. Pero pues se quiso hacer el énfasis en la epilepsia porque pues algo que está también muy novedoso. Yo diría que por ahí unos 10 años de para acá hemos visto cómo eso se ha ido aumentando más para hacer el diagnóstico con más precisión, para tener más claridad en dónde está la lesión. Vemos ahí en el hospital de Kennedy que lo están haciendo con más frecuencia cada vez, y me parece que es bastante interesante cómo el diagnóstico se mejora y los pacientes le benefician mejor. Entonces, bueno, no soy el experto en el área, veo aquí que el doctor Sofo está por acá y quisiera oír las opiniones, los comentarios del doctor. Buenas noches, está el doctor Santiago también, ¿cierto? Sí, por ahí lo vi. Gracias. Siga, doctor Santiago. Gracias, profe. No, pues felicitar a Eliezer, una charla muy completa, abordó muchos temas. Pues el estéreo EEG es una herramienta fundamental hoy en día en el estudio de la epilepsia. Tiene muchos beneficios, digamos, sobre todo su precisión para abordar o para confirmar la zona epileptógena en epilepsias, sobre todo complejas. Lo que ha cambiado mucho la historia de la cirugía de epilepsia, porque antes, digamos, desde los inicios, fundamentalmente todo se centraba en las epilepsias que tenían lesiones que se podían demostrar o que la manifestación clínica era muy clara. Pero el estéreo EEG ha permitido operar a pacientes con intención curativa, incluso cuando la información clínica es discordante, cuando no hay lesión, etc. Entonces, pues ha abierto otras posibilidades. En Colombia, pues ya hace varios años se está haciendo en varios grupos, el profesor pues tiene mucha experiencia en eso, pero pues de todos modos es un procedimiento que es de alto costo, de altísimo costo, y es importante, o mi comentario va a hacer un uso racional, digamos, del estéreo EEG, porque vi en algunas diapositivas que Eliezer mencionaba que hasta el 100% de la epilepsia temporal, por ejemplo, se estudiaba con estéreo EEG, y pues esto seguramente en el primer mundo lo hacen y tienen unas altas tasas de invasión y tienen muy buenos resultados también, pero pues sí quisiera yo insistir que
optimizar el estudio no invasivo, como la resonancia, como una buena semiología, como un buen electrodo de superficie, hace que muchos pacientes se puedan operar sin estudio invasivo. Eso, pues lo insisto porque hay muchas partes del mundo donde hay tendencias a invadir casi todos los pacientes, aún teniendo lesión, aún teniendo una semiología relativamente clara. Otro comentario va a que gran parte de la precisión de todos los procedimientos de estereotaxia, al menos con los software que tenemos hoy en día, es hacer una buena fusión entre las imágenes de tomografía y la resonancia que se tomó previamente. Porque los software hacen un buen corregistro de ambas imágenes automáticamente, pero uno debe verificar detalladamente que coincidan las estructuras anatómicas, porque este corregistro automático se hace basado en los atlas anatómicos, digamos, que corresponden con la anatomía de la mayoría de la población, pero no necesariamente corresponden con cada paciente. Entonces sí es importante verificar anatómicamente cada punto para ver que la precisión esté buena, y con eso mejoramos en general el resultado. Otra cosa es que ya la precisión, digamos, del estéreo EEG para localizar zona epileptógena depende en gran medida de la hipótesis electroclínica que uno tenga previamente. Eliezer también me mencionó que, y es muy cierto, que en algunos sitios ponen hasta 20, 22, 25 electrodos, y muchas veces esto es porque no hay una hipótesis muy clara previamente. En la medida que uno tenga un estudio no invasivo bien claro antes de invadir y se tenga una hipótesis muy clara, pues una buena invasión puede tener incluso 6 electrodos y con eso lograrse definir algo bueno. A veces se requieren más, por supuesto, pero mientras más clara se tenga la hipótesis, pues se puede restringir más. Un proverbio que se utiliza es como que solo se detecta actividad epileptiforme donde uno haya puesto los electrodos, y es algo muy obvio, pero si uno pone electrodos basados en múltiples hipótesis que de pronto no están claros, a veces puede incluso confundir más y mostrar información que no va a conducir a una resección con intención curativa. La tasa de resultados positivos del estéreo EEG es altísima. Eliezer lo mencionó, pues está como en 92, 95%, pero eso no necesariamente quiere decir que todos esos van a terminar con resultados libres de crisis, con resecciones guiadas con estos resultados positivos. Eso cae a un 75% más o menos, y esa diferencia entre la tasa de resultados positivos y la libertad de crisis de resecciones guiadas por estéreo tiene que ver es con estas hipótesis o con esta tasa de falsos positivos o de resultados no completamente positivos al encontrar solamente parte de una zona epileptógena, más no la lesión, la zona epileptógena completa. Entonces, el comentario va que todo el éxito de una resección basada en estéreo va en que uno tenga una hipótesis muy estructurada antes de invadir. Entonces, todo vuelve al comentario que hacíamos en las charlas pasadas, que es trabajar en equipo, tener un buen epileptólogo, tener un buen electrofisiólogo y que se haga un análisis muy completo, pues, del paciente. Ya, pues esos son mis comentarios. No sé qué comentarios tenga el profesor. Muchas gracias y también. Buenas noches. Bueno, comentario rápido. Primero, la estereotaxia es una herramienta muy útil, la usamos día a día. Inicialmente la estereotaxia se utilizó en neurocirugía funcional, en movimientos anormales, más o menos hacia la década de los 1950. Hubo un auge de la cirugía de movimientos anormales y se hacía por estereotaxia. Hacia el 68 aparece hacia el 68 aparece la carbidopa-levodopa, baja el uso de la cirugía de movimientos anormales y de estereotaxia, pero como recalcó Eliezer, un psiquiatra francés, Jean Talleyrand, que murió en 1911, fue el que se inventó el método Stereo-G. Pero las biopsias y todo este tipo de lesiones
se desarrollaron más o menos después de 1976, porque antes sin TAG era muy complicado hacer una biopsia por estereotaxia, con solamente la imagen era más difícil. Entonces, se hacían biopsias, luego apareció la radiocirugía, más o menos se inventó en el 50 el Excel, pero hacia los 68 empezaron, a 1968, 70 empezaron a hacerse los primeros casos de radiocirugía, y la estereotaxia ha servido para todo tipo de biopsias, para craniotomías guiadas, para radiocirugía, para implantar estimulación cerebral profunda, y fue como el precursor de la neuronavegación. El precursor de la neuronavegación fue un neurocirujano americano, Patrick Kelly, que trabajó en la Mayo Clinic y luego en Nueva York, y él hizo el fellow en neurocirugía funcional con Telerak, y él hacía todo por estereotaxia, y bueno, avanzó, y hoy por hoy cada uno tiene sus indicaciones muy precisas. Si usted necesita hacer una cranotomía guiada, si usted necesita hacer una trasefenoidal, un ángulo, lo mejor es neuronavegación. En mi experiencia, si usted necesita hacer una biopsia en la pineal, una biopsia en el tallo cerebral, la colocación de esteroid, lo mejor es la esterotaxia. ¿Cómo ha sido lo que yo aprendí y lo que he vivido de invasión? Cuando yo me formé en cirugía de epilepsia no había esteroid en América, no existía. No, solamente nosotros hacíamos electrocorticografía con la rejilla con la araña de Montreal. Luego en Estados Unidos se utilizaban las rejillas, y más o menos hacia el 2012, o sea, debe llevar 13, 14 años, hubo un auge del esteroid. Nosotros hasta el 2015 todos los procedimientos que hacíamos era con rejillas, y en los últimos 10 años todo ha sido con esteroid. ¿Qué ventajas nos ha ofrecido el esteroid? Bueno, tiene un diagnóstico bueno. Dos, es menos invasivo, pero es tremendamente complejo. Los residentes de la Nacional que me han acompañado a colocar esteroid, es una cirugía que es dispendiosa, que hay que esquivar todos los vasitos, hay que tener, como decía Santiago, muy buen software para no pinchar, porque si usted le hace un hematoma, el paciente va a quedar muy lesionado o se puede morir. Y sirve pues para el método diagnóstico, y también, por ejemplo, en esclerosis tuberosa, hay residentes que me han acompañado y hemos hecho amartomas hipotalámicos con termocoagulación. Nos ha ayudado. Totalmente de acuerdo con Santiago, en el mundo europeo, el mundo americano, todos los pacientes requieren esteroid. No, nosotros acá en Colombia invadimos por ahí un 10, máximo un 20% de esteroid. La mayoría de pacientes se operan con las hipótesis sin invasión. Es un procedimiento que es tremendamente costoso, no tiene tantas complicaciones porque se hace de manera minuciosa, con software, por gente experta. Y muchos países de Latinoamérica no hacen esteroid. Hay países porque es un método costoso, es un método que no es tan sencillo, y probablemente con las nuevas técnicas de imágenes cada vez se haga hasta menos esteroid, cada vez vamos a tener mejores hipótesis con la neurofisiología y mejores imágenes. Entonces, el esteroid no es que se necesite para todos los pacientes. Ese es básicamente lo que hemos visto. Muchos de los residentes de la universidad me han acompañado en OMI, hemos puesto esteroid, o sea, ven cómo es, y ese es lo que tengo para contarles. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, muy bien. Muy chévere la reunión. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo lunes. Que descansen. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, saludos, chao.